Bueno, buenos días, Gerard. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien. Qué bueno. Todo Pues bien. te presento al grupo. Por lo pronto tenemos acá tres presenciales y una virtual. Esperemos que se sumen. Digo que a veces llegan tardecito, ya ves. Pero pues es un grupo de pues estudiantes, todavía estás estudiando, ¿verdad? Entonces estudiantes de filosofías que de pronto llegan también ya egresados o egresadas y de otra carrera también de pronto, pero así como, digamos, para entrar a las discusiones de esta clase, bueno, ya llegó Javier, por ejemplo, pero la mayoría están en octavo semestre estudiando, entre otras materias, esta que se llama Seminario de Análisis sobre Filosofías Contemporáneas, que al menos este semestre decidí usarla para discutir estas cuestiones que tienen que ver con los nuevos realismos y nuevos materialismos en filosofía, realismo especulativo, ontología orientada a objetos, los nuevos materialismos como de corte más deleuziano, entre otras, digamos, corrientes, un poquito de Latour que vimos la semana pasada. Hasta Badiou entra ahí, digamos, como un poco como antecedente a este giro ontológico, entre otros y otros autores, que estamos pues revisando a propósito también, un poco fue la intención, como del evento que viene en noviembre, donde pues estás de invitado, ya ando sobreexplotándote con, con una ponencia que nos va a presentar, además de la presentación del libro de Harman, que tendremos de invitado. Nos ayudará Gerard a presentarnos un libro que Harman publicó sobre arquitectura y objetos, en el cierre, ¿no? En el último día del evento. Y, y bueno, ahora pues les presento a Gerard. Yo conozco a Gerard justamente por 2 ediciones, me parece, ¿no? Previas del coloquio, en ese entonces creo que era el quinto y sexto, si no me equivoco, coloquio de ontología y metafísica contemporánea, alguno que hubo por ahí del que fue 2019, creo, en Morelia. 2018, Ah, puede ser, o sí, 19, sí, 18, 19, fue no, prepandémico, pues. 19. Sí, 19, 19, sí, sí. iba a ser en Guanajuato y tú lo ibas a organizar estando todavía de estudiante del doctorado, creo, ¿no? Exacto. Muy Pero bien, vino la pandemia. y nos puso en suspenso todo hasta que ya te titulaste, te fuiste un postdoctorado a la UNAM y lo organizaste ya apenas el año pasado, ¿no? El sexto coloquio, que de hecho esa vez fue sobre la ontología orientada a objetos, o sea, ese fue el tema del Sí. coloquio de ese año. Entonces, pues eres doctor en filosofía por la Universidad de Guanajuato, estás creo que todavía en el postdoctorado en UNAM, si no me equivoco. Eh, Ahorita a ver si al ratito nos platicas un poco más de qué andas haciendo, pero de licenciatura y maestría, ¿también filósofo o platícanos un poquito de esa formación académica? Sí, sí, hice la licenciatura en la Universidad de Barcelona y la maestría, bueno, el máster, que se llama en España, en la Universidad de Granada, en máster en filosofía contemporánea. Los dos, es decir, la licenciatura en filosofía y el máster en filosofía contemporánea, sí. Ok. Y el doctorado en Guanajuato es filosofía, ¿no? Así tal cual. Exacto, en Okay. filosofía. Bueno, te invité para que nos platicaras ahorita eventualmente sobre Graham Harman y tu lectura de este filósofo contemporáneo, de esta ontología orientada a objetos, pero quería que nos hicieras un recorrido un poquito más cronológico, digamos, de tus intereses filosóficos. Platicábamos el fin de semana, ¿no? Sobre esta charla de hoy y me comentabas que muy al inicio, ahorita me dices si estabas todavía en licenciatura o era más bien en maestría o en qué momento, estabas pensando el tema de la comunidad, ¿no? Y que es ese tema el que eventualmente te llevó a Jean-Luc Nancy. Pero no sé si nos pudieras reconstruir un poquito cómo llegas a ese tema y cómo eventualmente también eso te lleva a Nancy. Sí, eso fue
principalmente en la maestría, que ya venía un poco de antes, pero donde más lo trabajé fue en la maestría, donde hice el trabajo de fin de máster, que le llamamos allí, que sería como la tesis, ¿no?, de maestría, la hice sobre Bataille, ¿no? Y de trasfondo el tema central era la cuestión de la comunicación, ¿no? Pero la comunicación en Bataille hay que entender que no es para nada la transmisión de información o el poner en común elementos que el otro pueda captar, ¿no? La comunicación tiene que ver con un cierto exceso, ¿no? Con esa necesidad de, por decirlo así, de salir de lo que uno mismo está pudiendo comprender. Lo explicaré de otro modo, quizá, ¿no? Bataille, hay que pensar que Bataille tiene el centro, en su visión está... Es que digo un poco de interferencia y me cuesta... Pero, ¿Te escuchamos bien nosotros? Sí, me escucháis bien. Vale, sí. Perfecto. Pues en su centro de todo su discurso está un poco la lectura que hace Kojève de Hegel, ¿no? Y desde la lectura que hace Kojève de Hegel, Bataille está un poco como diciendo, hay un problema, digamos, o hay un elemento, y es que el individuo, el ipse, el sujeto, digámoslo de algún modo, siempre está queriendo renunciar a su finitud, no está pudiendo aceptar su finitud. Cuando se da cuenta que puede ser finito, que quizá no, que, digámoslo así, que va a morir, ¿no? Cuando se da cuenta de eso, proyecta su vida a una entidad superior, sea la historia, sea el Estado, sea la familia, sea el que sea. Proyecta su vida a eso y eso le da un sentido que le permite como pensar que sobrevivirá a su vida, ¿no? A su particularidad de que puede morir. Eso un poco explicado muy sucintamente, ¿no? Ese tener que excederse a sí mismo, ¿no? De tener que proyectarse más allá de sí mismo, es un poco lo que Bataille está planteando como comunicación, ¿no? Pero hay que tener en cuenta otra cosa, y allí es donde Bataille se pone interesante, es la noción de exposición. Y es, claro, el problema que hay con digamos, este estado o este relato más grande en el que me proyecto, es que al fin y al cabo yo mismo me estoy proyectando en él, ¿no? Yo mismo estoy reconociéndome allí y por lo tanto no estoy saliendo de mí. Cuando yo me muera, esa proyección también se morirá, por decirlo así brutalmente, ¿no? No, aunque yo piense que allí me estoy sobreviviendo, eso sigue siendo parte de mi propio relato. En cambio, hay un hecho que es que siempre estamos expuestos al mundo, ¿no? Nos dice Bataille, desde que nacemos estamos expuestos a otras cosas y esta exposición está generando sentido independientemente de que nosotros lo sepamos o no, independientemente de que nosotros podamos dar cuenta de ello. Y ese estar expuesto a otras cosas y estar produciendo otras cosas sería ese espacio de comunicación, que ya digo, no es una transmisión de mensajes, es de excedernos, esta necesidad de excederse. Esta necesidad de excederse, eso en Bataille sería esta exposición. Claro, el problema está en que, de nuevo, cuando me doy cuenta que estoy expuesto, digamos, cuando me doy cuenta que mi sentido excede a lo que yo pueda explicar de mí, ya estoy asimilándolo, ¿no? Ya me estoy dando cuenta yo. Ya decimos, un juego un poco hegeliano, ¿no? Ya estoy haciendo lo mío, otra vez. Sí, y aquí es donde en Bataille hay un doble movimiento constante entre la tragedia y lo cómico, ¿sí? La tragedia sería esta necesidad de excederme, pero que sin embargo, cuando me doy cuenta que me he excedido, ya está dentro, ¿no? Y es por lo tanto esta imposibilidad de excederse. Este ser imposible excederse. Y lo cómico es darse cuenta que, sin embargo, siempre estoy expuesto, siempre me estoy excediendo, ¿no? Y ahí es donde eso que estaba viviendo como una tragedia, de repente es risible, porque ya estaba expuesto. Esa cuestión me llevó precisamente a Nancy, ¿no? Me llevó, y ahí vino mi doctorado, porque en Nancy encontramos un poco ese mismo relato,
en relación con el sentido, ¿no? Nancy, por ejemplo, nos dice una frase que es muy habitual en toda su obra, es que el sentido, digámosle, él siempre detecta, por ejemplo, cierta búsqueda de sentido, ¿no? En los años 80, 90 hay mucho el discurso de hemos perdido el sentido, tenemos que recuperar el sentido, incluso hoy en día aún lo podemos escuchar, ¿no? Contra el nihilismo de la sociedad contemporánea, ¿no? Hemos perdido el rumbo, Occidente no sabe a dónde va, no está orientado, etcétera, ¿no? Hay que reencontrar el sentido. Es un discurso que encontramos a menudo. Pues Nancy dice, hemos hecho de la búsqueda de sentido nuestro propio sentido. Eso ya es un sentido. Que buscar el sentido ya es un sentido. Y él, un poco aprovechando ese juego, también nos habla de una diferencia entre lo que pudiera ser dar sentido o tener sentido y hacer sentido. ¿Sí? Y aquí también es importante entender que, de nuevo, en Nancy, sentido no es significación, no es la narración, no es lo que podamos entender. Sentido se está hablando en un sentido, estoy repitiendo mucho la palabra sentido, pero pues ¿no? Se está haciendo en un sentido heideggeriano, ¿no? De ese complejo de relaciones que posibilitan que yo me las haya, ¿no? Habérselas con las cosas, ¿no? Mi habérmelas con las cosas se posibilita dentro de un complejo de relaciones que hace que esa cosa emerja, ¿no? Por ejemplo, el yo dirigirme hacia la casa está construyendo todas mis posibilidades de ir andando sobre este suelo, sobre este conjunto de cosas con las que estoy habiéndomelas, aunque no esté dándome cuenta de ellas, ¿no? Me estoy relacionando con ellas. Entonces, el sentido en este sentido de donde surge mi poder estar actuando con las cosas, ¿no? Este campo que posibilita. Entonces, precisamente en este campo que posibilita, con Nancy empecé a encontrar cosas que chirriaban un poco con este relato, porque este relato heideggeriano del por mor de, ¿no? La cosa al final, la estoy usando, estoy pisando el suelo para poder llegar a mi casa, para poder estar recogido porque quizá está lloviendo fuera, etcétera, ¿no? Esta estructura de remisiones en las que puedo estar actuando, siempre está remitida finalmente a mí mismo, ¿no? A un por mor de mí mismo. Está encerrado a que yo quiero estar en cobijo porque está lloviendo fuera y por eso estoy utilizando la calle para llegar a mi casa, ¿no? Por ejemplo. Siempre acaba remitiéndose sobre sí. Sin embargo, en Nancy, por lo menos en el Heidegger de Ser y Tiempo, ¿no? Eso ya después pasan otras cosas. Pero en Nancy, a lo que iba, empecé a encontrar cosas que no acababan de encajar en esto, ¿no? Empezabas a encontrar referencias a la libertad de una piedra, referencias al cómo la piedra hace sentido, no como la piedra simplemente es un elemento de sentido dentro de la remisión, sino que ella misma está construyendo sentido, ella por sí misma, digámoslo así. Cómo la piedra está haciendo sentido, hay una pieza teatral, bueno, más o menos, ¿no? En la que están dos personas hablando sobre Saussure, sobre lingüística estructural, y de repente, durante la pieza, hay varias intromisiones de un perro ladrando que les impide hablar, ¿no? Y ahí, cómo se introducían elementos externos al relato, a la posibilidad de discurso, que imposibilitan el discurso y por lo tanto lo condicionan y le están haciendo sentido dentro del discurso, etcétera, ¿no? Había elementos de este tipo que se me hacía difícil casar o introducir dentro de un discurso que, ya digo, aunque tiene una apertura del sentido, no es lo que yo estoy entendiendo de él, en Heidegger no es eso, pero sin embargo siempre acaba en cierto modo remitido a quien puede estar hablando de eso, ¿no? Siempre acaba remitido al por mor de. Y en cambio en Nancy aparecían estos elementos que no acababan de encajar en eso, ¿no? Por ejemplo, la piedra, nos decía, hace sentido al estar en medio del paso al sol, y al calentarse con el sol, por ejemplo, permite que un lagarto se pose sobre la piedra, ¿no? Y ahí hay una relación de sentido, está posibilitando
un habérselas con el mundo que no es el de un ser humano. Entonces, esto en Nancy era como tangencial, ¿no? Está presente en casi toda su obra, pero no es el centro del tema. Y allí fue cuando descubrí Harman y de repente todos estos elementos que no me acababan de casar cobraron un sentido muy, muy fuerte, porque Harman directamente enfoca eso como el tema principal, ¿no? de su obra. Y además él lo está haciendo también desde unos autores muy cercanos a los que está tocando Nancy. Lo está haciendo desde un Husserl, desde un Heidegger, ¿no? Y claro, me permitieron reatender estos elementos, ¿no? Un poco este sería el trayecto, ¿no? Yo venía desde esta exposición en Bataille, el problema del sentido y cómo este problema del sentido acaba siendo mayor que el simple cómo nos la sabemos en común, o el común, digamos, este lugar en el que construimos las remisiones, acaba implicando a la piedra, ¿no? No es solo los seres humanos, no es solo los agentes capaces de habla, sino no es solo los entes, digamos, que en su ser les va a su ser, sino todo está produciendo sentido, ¿no? Ese sería un poco el giro que hacía Nancy y que me acercó a Harman, ¿no? Nada más para terminar de aclarar un poquito esa discusión en términos de tu desarrollo académico. Entonces, Bataille fue una autora a quien trabajaste en tu tesis de maestría y luego Nancy fue parte de tu tesis de doctorado y Harman ahorita está, digamos, como una figura un poco, digamos, como algo que se sumó a tus intereses durante el doctorado, pero que todavía no tiene una conexión con algún proyecto de investigación específico o cómo fue como ese acomodo de referencias en tu trayectoria. Sí, exacto. Harman es como el autor que, de hecho, en lo que intenté hacer en mi tesis de doctorado, en cierto modo, por detrás, aunque no es explícito, lo que estoy intentando hacer es mostrar cómo estos elementos tangenciales, que digo que están en Nancy, en realidad son esenciales para la comprensión de su ontología, ¿no? Y entonces, digamos que, aunque no está explicitado, por detrás lo que está es un decir, entre Harman y Nancy hay mucha más cercanía, ¿no? Porque es Harman que me permite dar cuenta de lo que están implicando estos elementos tangenciales, ¿no? En Nancy. Entonces, no está, como decías, ¿no? Nunca ha sido el tema directo de investigación, pero siempre, por lo menos desde el doctorado, ¿no? Ha estado ahí presente y de hecho ha condicionado, ¿no? Mi tema de investigación. Porque fue gracias a la lectura de Harman que pude prestar atención a estos elementos tangenciales de Nancy, ¿no? Ando acá apagando el micrófono para lo de la interferencia, pero quisiera entonces regresarme un poquito a Nancy antes de pasar ya más directamente a Harman, porque mencionas el tema de la comunicación en Bataille, ¿no? Mencionas el tema del sentido en Nancy, pero digamos tangencialmente, para usar tu expresión, va apareciendo el asunto de lo común. Yo decía también de la comunidad, que tú me planteabas esa expresión cuando platicamos antes de la entrevista de hoy, ¿no? Y además mencionabas, y quería que nos platicaras un poquito más de eso, sobre esta, digamos, como no relación, para usar una expresión así medio lacaniana, entre ontología y política en Nancy, ¿no? O sea, que era algo que también te interesaba, ¿no? O sea, esta cuestión de lo común, de la comunidad, te lleva a una reflexión sobre, pues por supuesto, sobre política, pero también con esto que mencionas de la piedra y el lagarto, etcétera, como una cuestión ontológica, ¿no? Y sin embargo, encuentras ahí, digamos, una cosa curiosa con Nancy que quería que nos platicaras, ¿no? Como esta no sé si lo pondrías tú así, pero una cierta imposibilidad de tener estas dos, ¿cómo decirlo?, como dimensiones filosóficas absolutamente articuladas, o ¿cómo lo dirías tú? Sí, en Nancy habría ahí, a ver, ¿cómo lo explicaría?
hay una tendencia muy común desde los 90, más o menos, incluso antes, ¿no? Sí, de hecho bastante antes, ¿no? Pero hay una tendencia en la filosofía contemporánea de mezclar, ¿no? De hablar de una ontología que ya está haciendo política, ¿no? De una ontología que es política. Y Nancy lo que estaría intentando plantearnos es, primero, por ejemplo, la democracia, nociones como democracia no serían nociones políticas, sino que serían nociones ontológicas, ¿sí? Eso habría que tenerlo en consideración porque, pues, independientemente del régimen político que pueda haber o de las relaciones políticas que se puedan dar, los objetos, por decirlo así, ya hablando en harmaniano, pero en sí podríamos decir los cuerpos, ¿no? Los cuerpos están haciendo sentido, están produciendo sentido. Luego puede haber sentidos, como el sentido político, que se sobreponen y que intentan dar un orden, pero están haciendo sentido. Sí. Y en ese sentido se hablaría de una democracia de los objetos, ¿no? Entonces, el problema o la cuestión sería en sí que si mezclamos la política con la ontología, parecería a veces que simplemente con poder reconocer las relaciones ontológicas ya hemos liberado la política y no hace falta pensar esa esfera. ¿Sí? Lo vemos, por ejemplo, en Agamben, ¿no? En Agamben muchas veces parece que por el hecho de poder darnos cuenta de que la ontología es modal y que digamos, no hay un constante, es decir, por darnos cuenta de que hay una estructura de captación que tenemos que romper, por poder romper esa estructura, ¿no? de captación, que sería lo político que está siempre dominando el sustrato virtual, ¿no? Por el hecho de poder romper eso, ya podríamos tener una articulación que garantizara que todo está a nivel de igualdad, ¿no? De paridad. Como hemos roto el mecanismo que hacía las diferencias, ya todo se pareja, ¿no? Nancy lo que dice es que eso es pensar que las cosas van a suceder por magia, ¿no? Es decir, sí podemos romper la maquinaria que está estructurando todo esto, pero eso no garantiza que lo que surja vaya a ser lo que podríamos decir una anarquía coronada o lo que queramos llamarle. Eso hay que estructurarlo con un cierto ordenamiento, ¿no? Entonces, cuando mezclamos política con ontología, estamos suponiendo que nos estamos privando de herramientas para garantizar que esa democracia que estábamos diciendo realmente sea efectiva, ¿no? Esa democracia que ya está dada, pero tenemos que llegar a ser, porque hay toda una serie de discursos, digamos, hay toda una serie de pensares y de construcciones de sentido habitual en nuestro mundo, como cualquiera, ¿no? Que están sobrecodificando, ¿no? Sobresignificando esas relaciones, no están permitiéndolas atender, ¿sí? Entonces allí esas relaciones de dominación, por decirlo así, están impidiendo que se puedan visualizar las relaciones entre las cosas que están construyendo el sentido de fondo. Sin embargo, pensar que simplemente eliminando eso podremos dejar ver las cosas es suponer que, por ejemplo, transmitiéndolo a un espacio político más claro y más obvio, suponer que por el hecho de que no haya Estado, todos podamos tener un cierto acceso igualitario al espacio común de comunicación, supone olvidar que existe Carlos Slim, ¿no? Supone olvidar de que hay diferencias entre los espacios que cada uno ocupa dentro de la red de comunicación, ya en un sentido más laxo, no en el sentido estricto. Supone olvidar que hay quienes están teniendo una capacidad de acción a través de medios de comunicación, por ejemplo. Entonces, el Estado, por decirlo así, la política, debería poder dar herramientas para contrabalancear esas diferencias de situación. ¿Sí? Ahí es donde
precisamente haber hecho la separación entre política y ontología, lo que permite es decir, la política tiene funciones que no son las de la ontología, pero pueden ser, según como y podemos exigir que sean las de garantizar que se vean las relaciones ontológicas realmente emerjan y no sean simplemente relaciones sobresignificadas, ¿no? Sobredeterminadas por la política. Sí, no sé si tú crees. Sí, creo que sí, o sea, hay estas como cierta autonomía relativa entre estos dos campos, ¿no? Y una relación como, pues más bien compleja entre ellos sin que sea como necesariamente una, ¿cómo llamarle? Como equivalencia, ¿no? Donde si ocurre una cosa en uno de estos campos, ocurrirá inmediatamente en la otra, ¿no? Exacto. Ok, muchas gracias por aclarar esto, porque sí era como un punto que me interesaba platicar. Ahora, no sé si pasar a Harman ya o entrarle todavía un poco más a Nancy. Bueno, yo creo que quisiera que nos platicaras un poquito más en ese puente que encuentras entre Nancy y Harman. Ya nos dijiste, por ejemplo, que leer a Harman te hizo de pronto apreciar de manera distinta estos momentos en Nancy, que por ejemplo, tenían que ver con lo que está fuera de lo humano, digamos, ¿no? Este campo que mencionabas con el ejemplo así tan curioso de la piedra, el sol, el lagarto, etcétera, ¿no? Pero creo que estoy pensando aquí sobre todo en la ponencia con la que te conocí por ahí en Morelia y que después publicaste, creo que en Reflexiones Marginales se llama la revista, ¿no? También está esta cuestión de la noción del cuerpo, ¿no? En Nancy, que de pronto te hace valorar, como revaloras esa noción desde el enfoque harmaniano de los objetos y esta como, sobre todo creo, relación entre lo real y lo sensual, ¿no? Aunque también está por el otro lado en Harman la relación entre el cuerpo y sus cualidades, ¿no? Entonces tiene como este modelo cuádruple, como pues, ya sabes, ¿no? Aquí nos falta todavía afinar esta parte, la próxima clase vamos a hablar un poco más de eso, quedó un poco pendiente con nuestra revisión de Harman hace unas semanas y vamos a entrarle a ese tema, ¿no? Es decir, este objeto real que tiene cualidades reales, pero que también tiene una manifestación sensual, es decir, un objeto sensual que tiene cualidades sensuales, ¿no? Entonces está, digamos, este modelo cuádruple que en la lectura que haces de Nancy y su noción de cuerpo te permite como entender, creo que así lo decías, lo releía el texto antes de la entrevista, ¿no? Como te permitía como descifrar un poco las contradicciones aparentes que encontrabas en Nancy. Esa es creo que la expresión que usas, ¿no? Entonces, si nos platicas un poco más de eso para ir haciendo como este puente ahí entre Nancy y Harman, y ratito hablamos de otra cosita más. Sí, lo explicabas muy bien, ¿no? En Nancy tiene, pues no diría que sea deconstructivista, pero sí tiene un raigambre muy fuerte de la deconstrucción, ¿no? De la herencia derridiana. No diría, es decir, su texto, si lees el estilo, sí es muy claramente en la línea de Derrida, ¿no? Su estilo, pero está planteando cosas que me parece que ya van a otro lugar, por eso digo que no diría que sea deconstructivista. Pero en cualquier caso su estilo es muy en la línea de la deconstrucción. Y eso hace que precisamente esté muchas veces jugando, por eso, por ejemplo, he estado ahora mismo hablando de sentido en mínimo 3 sentidos, ¿no? He estado hablando de sentido en habernoslas, sentido como comprensión de, ¿no? Esto está pasando siempre en Nancy, están también sentido en el sentido de los sentidos, en Nancy lo tendríamos, ¿no? De los sentidos corporales. De hecho, nos dice que la intelección es un sentido más de los sentidos corporales, por ejemplo, ¿no? Entonces, en Nancy hay siempre esta polisemia de los conceptos, que más que una polisemia es pues una diseminación en pura regla, es decir, tomo o agarro este concepto que tiene muchos significados posibles
y voy desarrollando cada uno de sus significados para ver cómo ese significado deriva en los otros, ¿no? Y los va implicando. Y se va haciendo difícil mostrar cómo es difícil acotar o querer apresar en un solo sentido esa palabra, ¿no? Y eso está muy presente en Nancy constantemente. Y eso hace que, como decías, ¿no?, aparezcan a veces en sus textos aparentes contradicciones, ¿no? En realidad lo que está haciendo es estos desplazamientos de sentido que van ampliando los campos en los que puede actuar la palabra, ¿no? No es tanto que esté manteniendo el mismo sentido y que por eso caiga en contradicción, sino que como se va produciendo un desplazamiento, ¿no?, permite que esté diciendo cosas que si las juntáramos como si fueran exactamente el mismo sentido, se mantuviera exactamente igual, fueran contradicciones, pero no es exacto. Como ha habido un desplazamiento, en realidad no hay una contradicción, ¿sí? Porque ya no estamos hablando del mismo sentido. Aunque ya digo, es difícil hacerle el corte, ¿no? Y eso es lo que está intentando construir en un discurso aún influenciado por la deconstrucción, ¿no? Precisamente Harman no está en estos campos, ¿no? Harman es directo y te lo corta todo, te dice, mira, el objeto está aquí, esto es el objeto real, esto es el objeto sensual, ¿no? Tienen sus relaciones, tienen sus campos a veces de quizá que no acaba de estar claro si esta cualidad sensible es real o es objeto real o si sea, ¿no? Hay momentos de indefinición, como en la metáfora, ¿no?, donde la cualidad sensible de repente pasa a ser, muestra su cara profunda y real, pero al hacer eso se convierte en objeto, ¿no? Y todas estas, ¿no? Hay estas indiferenciaciones en Harman, pero están partiendo siempre de un primer dejar claro, ¿no? Primero dejo claro y luego vamos a ver cómo se relacionan y cómo se mezclan. En Nancy pasaría al revés, ¿no? Voy mezclando y voy viendo cómo se va desarrollando esa cosa, ¿no? Entonces, digamos que el método más analítico de Harman, de ir separando los elementos, permitía darse cuenta que aquello que en Nancy parecía ser un gran despropósito a veces, con perdón por Nancy, ¿no?, pero a veces podía dar esa apariencia, ¿no?, porque está mezclando, en esos desplazamientos está mezclando distintos sentidos que parecen que no acaban de encajar, ¿no? Entonces, con Harman tenía como la herramienta para poderlos separar, poder decir, mira, aquí está este y aquí está esto otro. Es verdad que hay momentos en los que se cruzan y se mezclan, pero podemos diferenciar cuando, por ejemplo, Nancy nos dice, ¿no?, en 58 indicios sobre el cuerpo, que es el texto que comenté a partir de Harman, allí nos dice, por ejemplo, solo empezar, un cuerpo está siempre retirado y no tiene relación con otros. Y al cabo de muy poco nos dice, un cuerpo necesariamente estará siempre expuesto a otros, estará siempre en relación con otros. Y es como, a ver, ¿qué ha pasado, no? ¿Por qué me estás...? Claro, el hecho es que a mí lo que está sucediendo es que Nancy está hablando, por un lado, del cuerpo como objeto real, ¿no?, del cuerpo que está retirado, que no puedo llegar que nunca podré llegar a alcanzar del todo porque siempre excederá lo que yo pueda saber de él, ¿no? En Harman siempre hay estas relaciones de exceso entre los cuatro elementos del objeto, siempre se exceden entre ellos, ¿no? Y entonces el objeto real siempre excederá lo que pueda saber de él, lo que pueda describir de él o lo que puedan saber de él cualquier cosa, ¿no? Siempre quedará retirado y en ese sentido siempre queda aislado, hay algún elemento que no está expuesto, ¿sí? Pero por el otro lado tenemos que ese cuerpo tiene cualidades sensibles que está manifestando a las demás cosas, ¿no? Podemos pensar por ejemplo, esta mesa, yo la estoy viendo con ciertas cualidades, ¿no?, un color, una forma, etc. De estas cualidades hay algunas que son esenciales y algunas que no. Es decir, el color que tenga la mesa o si está hecha de roble o de caoba no es esencial, ¿sí? Pero el que sea una superficie que está por encima de la tierra, sostenida por mínimo tres patas,
sí le es esencial, ¿no? Además, si por ejemplo la mesa estuviera hecha de caoba, ¿no? Le sería, o de ébano, le sería esencial el color más oscuro, porque es de ébano, ¿no? Podría estar pintada, ¿vale? Tendría otro color. Pero en cualquier caso, a la madera con la que se le ha hecho tendría de esencia ese color de ébano, ¿no? Tenemos cualidades que son esenciales y que no lo son, ¿no? Accidentes y elementos esenciales, ¿no? Notas. Pero además tenemos de estas notas, tenemos notas que se nos manifiestan y notas que no. Tenemos cualidades reales que se nos manifiestan y cualidades reales que no se nos manifiestan. ¿Sí? Por ejemplo, el sabor del ébano, el sabor ahumado que puede tener el ébano para una termita. Eso a mí nunca se me va a manifestar, ¿no? O el ir desplazándose dentro del ébano, entre las vetas del ébano, por parte de la termita, ¿no? Y el notar la dureza de la veta o la dureza de la parte más suelta de la madera, ¿no? Eso no se me va a manifestar nunca a mí. Y sin embargo, siempre que haya ébano, estarán esos elementos. Esos son elementos reales, ¿no? Del objeto, que no se me hacen sensibles a mí. Se le hacen sensibles a la termita, pero no se me hacen sensibles a mí. Podríamos imaginar, por ejemplo, que esa madera de ébano, algún cocinero de estos de alta cocina, de estos de cocina experimental, se le ocurriera un plato en el que hace una sopa de ébano. Podríamos imaginarnos que hace una sopa de ébano y que pues pruebo el sabor del ébano y me doy cuenta de qué sabor tiene, ¿no? Pero el sabor que yo estaría probando no sería el mismo que el que estaría probando la termita, ¿sí? Porque yo la he tenido que hervir, lo que sea, ¿no? No es el mismo. Entonces, incluso las cualidades reales se manifiestan de forma sensible, y en ese manifestarse de forma sensible son plurales, ¿no? Y mientras que la cualidad queda reducida, es el mismo sabor dulce ahumado del ébano, pero manifestado en sopa o manifestado en comérmelo desde dentro como una termita, ¿no? Manifestado de distintas maneras. Esto decía que nos da esa tripartición, ¿no? De el objeto, cómo lo estoy viviendo, el objeto, el aparecer del objeto, cómo se me aparece, y las cualidades que puede tener el objeto, ¿no? Las cualidades reales. Esto es precisamente lo que estaba pasando cuando decíamos, ¿no? El objeto está, el cuerpo en Nancy, para volver, que me fui, con el ejemplo me fui a otro lugar, pero para volver, ¿no? Lo que estaba pasando en Nancy cuando me decía el cuerpo está retirado, decíamos, es esto de que el cuerpo siempre tendrá más cualidades que las que se me puedan manifestar, ¿sí? Sin embargo, el cuerpo está siempre necesariamente en relación, que quería decir que precisamente necesariamente tendrá cualidades que lo diferencian de otros y que están interactuando con otros, ¿no? Puede ser que nadie esté comiéndose el ébano y esa cualidad no se esté manifestando, ¿sí? Pero la cualidad debe poder manifestarse de algún modo. Eso sería en Nancy, ¿no? Ahí sí habría quizá una diferencia entre Harman y Nancy, pero bueno, ahí ya creo que ya me fui mucho, pero el punto es ese, ¿no? Cómo los cuerpos necesariamente en Nancy necesariamente están en relación con otros, ¿no? Aunque esa relación nunca los agote, y por eso había esa retirada, ¿no? Y, sin embargo, eso, ¿no? Nancy usa la misma palabra para estar hablando de todo, ¿no? No te separa lo que sería el objeto sensible del objeto real. Y eso hacía que la lectura del texto se complicara. Y cuando de repente pude ir con las herramientas analíticas de Harman y decir, mira, aquí exactamente lo que está pasando es esto, y aquí está pasando esto otro, y aquí esto otro, pude empezar a separar y hacer una construcción más clara de lo que estaba pasando en Nancy, ¿no? Que era la pregunta, me he ido a otro lugar, pero era la pregunta, ¿no? Y hay otra cosa también que quería platicar, creo que ya a modo casi de cierre, para escuchar también si hay comentarios y preguntas de acá los compañeros y compañeras.
estás haciendo tu postdoctorado ahí en UNAM y me platicabas que una cosa que estás explorando sigue en el ámbito de Nancy, pero tiene que ver con su director de tesis, ¿no? Gerard Granel, tu tocayo, por cierto, si no me equivoco. Que yo no sé de él en realidad, entonces quería también que nos platicaras un poco. Por lo menos me decías que, curiosamente, por decirlo de algún modo, pues este filósofo está particularmente interesado en la noción de tiempo en Husserl, ¿no? Y yo pues te pregunto un par de cosas aquí a propósito de esto, bueno, y tú nos puedes contar otras ahorita con tu investigación de postdoctorado, pero cuál es por un lado, cuál es la influencia que encuentras o sea, cuál es la influencia que tiene para Nancy una figura como Gerald Granel? ¿Qué elementos, por ejemplo, de su lectura de Husserl reconoces en Nancy? Si eso es digamos, el ámbito que te interesa estudiar en tu postdoctorado, que nos platiques un poco. Pero también, por otro lado, como también ya adelantabas, pues en la construcción del modelo teórico de Harman, pues está presente Husserl, ¿no? Entonces, me interesaría saber si has encontrado también, por otra parte, algún tipo de descubrimiento, hallazgo, ¿no? En tu lectura de Granel y su lectura de Husserl y la cuestión del tiempo, algún tipo de hallazgo que te permita, a su vez, releer a Harman, ¿no? O sea, cómo es que Harman utiliza a Husserl y cómo tal vez no lo utiliza y estaría en estas otras reflexiones, ¿no? Sí, o sea, y en general creo la relación entre, ya como un poco redondeando en mi pregunta larga, ¿no? La relación quizá entre fenomenología y ontología, ¿no? Creo que está también ahí en juego en esa como triada, ¿no? Granel, Nancy, Harman, y por otro lado Husserl, ¿no? Que es pues una relación así complicada, ¿no? Para decirlo pronto. Pero bueno, ya hice la pregunta bien larga y bien complicada, pero como quiera responderla, yo voy precisando algunas preguntas adicionales si se necesitan, ¿no? Perfecto, sí, a ver si, porque ya tiendo yo a hacer bola con tanta pregunta, a ver cómo logramos darle claridad, pero sí, La podemos partir, a lo mejor podemos empezar por el vínculo Granel-Nancy, nos platicas de eso y luego, si acaso, en ese vínculo aprendiste algo de Harman o Harman te ayudó a entender ese vínculo, etcétera, ¿no? Sí. A ver, el vínculo Granel-Nancy es muy fuerte, ¿no? Nancy está citando a Granel prácticamente en casi cada obra hay alguna cita, ¿no? Eso primero, ¿no? Es muy fuerte. Granel, para explicar un poco quién es, ¿no? Granel fue el traductor de la crisis de las ciencias europeas, fue el traductor, es un autor muy importante en la tradición francesa, pero que curiosamente hizo más trabajo de traducción que de escritura, ¿no? Escritos en toda su vida tiene 9 libros, ¿sí? 9, quizá me equivoco de uno, pero 9, más o menos, pero hizo traducción de muchísimos textos, ¿no? Desde Gramsci hasta Husserl, hasta Wittgenstein. Él es de 1930, es exactamente del mismo año que Derrida, pero como pues Derrida tuvo como este desfase por el hecho de ser algeriano, ¿no? Tuvo como un desfase, digamos que Granel pertenece a una generación, podríamos decir que anterior a la de Derrida, ¿no? Y de hecho Derrida se refiere a Granel como influencia. De hecho, Granel fue el primero en utilizar la palabra deconstrucción, ¿no? En el 58, 59 creo que fue, en la traducción de que es filosofía de Heidegger, ¿sí?
en la traducción utiliza la palabra por primera vez, desde construcción en francés, ¿no? Y de ahí la tomará Derrida. Entonces eso, ¿no? Granel es un autor que tiene una influencia muy fuerte, aunque soterrada, porque tenía más influencia como profesor o como traductor que como escritor, ¿no? Por ejemplo, la Coulabart también dice que él se enganchó a la filosofía, ¿no? Sabemos que esto de la filosofía es como una drogadura. Se enganchó a la filosofía en clases de Granel, ¿no? Él estaba estudiando aún lo que sería la prepa, ¿no? Y se colaba, en Burdeos estaba dando clases Granel y se colaba a las clases de Granel, y eso fue lo que le enganchó en la filosofía, ¿no? Pues para dar un poco la cuenta de la importancia que tendría esta figura, ¿no? Aunque, como digo, tiende a estar como marginada porque tiene muy poco texto. Más allá de eso, una influencia que tiene muy fuerte con Nancy, que es muy, muy importante, y que de hecho también tiene mucho que ver, yo creo, aunque quizá no directamente, pero que sí tiene mucha relación con la ontología orientada a objetos, es la lectura que hace de la retirada del ser de Heidegger, ¿no? O la retirada del mundo de Heidegger. Lo que viene a decir Granel es que hay una doble retirada. Por un lado, el mundo se retira, siempre se me presenta necesariamente en objetos, nunca puedo captar toda la estructura de remisiones en la que está el objeto, pero por el otro lado, el objeto se retira del mundo. El objeto se me presenta de tal modo que puedo separarlo de ese todo de remisiones. No se me presenta como el dentro del todo de remisiones. Se me presenta aislado. ¿Sí? Hay ese doble movimiento. Ese retiro, que será el abandono del ser, será importantísimo en Nancy porque es lo que le permitirá articular la noción de libertad, por ejemplo, ¿no? Para entender lo que está entendiendo Nancy por libertad, que no tiene nada que ver, de nuevo, con la capacidad de decisión. Lo que estaría entendiendo por libertad es, decíamos antes, ¿no?, que yo estoy en mi mundo dentro de un conjunto de remisiones que me permite actuar con las cosas, ¿no? Me permite habérmelas con ellas, ¿no? Sin embargo, decíamos, es el por mor de mí mismo, es el hecho de que yo estoy interesado en todo este conjunto de remisiones, lo que hace que estas remisiones se puedan dar. ¿Sí? Es el hecho de, está lloviendo, me estoy mojando, quiero estar a cobijo en mi casa, me pongo a andar y piso las aceras y me relaciono con un montón de cosas que no tengo en cuenta para poder llegar a mi casa, ¿no? Entonces, hay por un lado, yo mismo cobro sentido dentro de ese campo de sentido, de ese conjunto de remisiones. Sin embargo, ese conjunto de remisiones no se puede dar si no estoy yo. ¿Sí? Hay una codependencia de uno y otro. Esta codependencia, digamos, es si yo saliera sin estar dentro de un campo de sentido, no habría nada, ¿no? No tendría sentido, no podría articularme con las cosas porque no las podría detectar, ¿no? No habría nada que me estuviera remitiendo, relacionando con ellas. Pero al revés, si no hubiera un yo que estuviera articulándolas, en Heidegger, si no hubiera el yo que estuviera articulándolas, tampoco habría, ¿no? Eso genera un doble movimiento. Por un lado, el sentido ya tiene que estar dado, pero por el otro, yo estoy abriendo el lugar de sentido desde el cual esas relaciones se entienden como se están entendiendo. ¿Sí? Ese doble movimiento hace que, por un lado, el aquí, el ahí, el Dasein, ¿no?, ese ahí en el que se abren las relaciones, tenga que tener cierta independencia con el conjunto de sentido en el que se abre. ¿Sí? Esta cierta independencia es la libertad. Es el retirarse. ¿Sí? El mundo se retira y se abre el sujeto, pero el sujeto se abre dentro del mundo, ¿no? Y por lo tanto
recupera, ¿no? O se reintroduce en un conjunto de sentido. Por un lado aparece sin remisión, pero enseguida está remitiendo, ¿no? Es como ese doble juego. Esto es la retirada también. La retirada que estábamos diciendo, el objeto se me presenta dentro de un conjunto de relaciones. Este vaso es para que yo lo pueda beber y tal, ¿no? Cuando tengo sed estoy hablando y me quedo como ahora el compañero, ¿no? Que está bebiendo. Tengo sed, ya este hombre está aquí hablándonos de saber qué, ¿no? Me voy a beber un rato, no, perdón. Pero eso, ¿no? En ese relacionarme con el objeto, por un lado, el objeto está formando parte de todo. Pues estoy en clase escuchando a este hombre que me está explicando ya un rollo infinito que ya creo que ninguno sabe dónde está, ¿no? Hay todo este conjunto de relaciones, pero a la vez hay simplemente el saborear el agua, por ejemplo, ¿no? Hay el objeto separado de ese conjunto de relaciones con el que estoy centrando mi atención. ¿Sí? Hay las dos cosas. Eso también se da, que es lo que quería decir con la libertad, se da en el lado del Dasein, ¿no? El Dasein necesariamente está dentro de un sentido, pero él no está determinado por ese sentido. Él puede abrir sentidos, puede moverse entre esos sentidos en los que tiene que estar. Vale. Ese doble movimiento es lo que en Granel es la doble retirada del ser. El ser se retira del mundo en los objetos, pero se retira de los objetos en el mundo. ¿Sí? Hay ese doble retiro. Y ese doble retiro, si nos fijamos, sería el objeto y sus cualidades sensibles, sus relaciones. Serían las relaciones que pueden estar teniendo los objetos en sus remisiones entre ellas, sus cualidades que se abren a las demás cosas y el objeto que se está retirando de esas remisiones. ¿Sí? Lo que tenemos es eso. Y eso es fundamental en todo el planteamiento de Nancy, ¿no? Y eso es lo que estaría heredando de Granel. Ahora bien, eso no tiene, dices, ¿y eso qué tiene que ver con el tiempo? ¿No estábamos hablando del tiempo? Bueno, el punto sería que Nancy lo explica a través de, lo explica muy bien, lo explica de muchos modos, ¿no? Pero lo explica muy bien a través del cuadro de la visitación de eso. ¿Me saldrá mañana? De Pontormo, ¿no? La visitación de Pontormo, no sé si lo situáis, lo puedo compartir, lo tengo aquí, de hecho Si lo quieres compartir tú, también lo busco yo. Creo que puedes compartir pantalla cuando gustes. Sí, puedo compartir. Vale. Pues comparto. ¿Sí está compartiendo? Está por verse, ahí está, sí. Vale. Este es el cuadro de la visitación de Pontormo, ¿no? Aquí lo que tenemos es a la madre de San Juan Bautista, ahora no recuerdo el nombre. Bueno, la madre de San Juan Bautista y la Virgen María. Y las dos están embarazadas. ¿Sí? Lo que está intentando decirnos Nancy al comentar este texto, en este cuadro, es cómo en el mismo instante, en el embarazo y en el cómo la luz se centra, se focaliza en el embarazo y cómo parece que esta luz mucho más fuerte que aquí, ¿no? Aquí está mucho más marcada la barriga, ¿no? Está más iluminada. Cómo parece, por los juegos de luz, que esta barriga, que es la de San Juan Bautista, está transmitiéndole la luz a esta barriga que es la de Jesús, ¿no? Sabemos que Jesús es bautizado por San Juan Bautista, ¿no? Entonces, ahí está, en este cuadro, lo que está intentando decirnos Nancy es cómo el presente, el instante, el objeto separado, digamos, el cuadro está aislado de toda su narrativa. Aquí no tenemos la narración de cómo San Juan Bautista acabará en el río, ¿no? Bautizando a Jesús. No lo tenemos.
Sin embargo, en el presente mismo ya está implicándose o se está viendo el papel futuro, ¿no? Cómo en el presente se está incluyendo la temporalidad. Así como el objeto retirado del conjunto de remisiones parecería no tener tiempo, parecería estar aislado en el presente, pero ese presente está preñado, por decirlo de algún modo, y nunca mejor dicho, porque estamos hablando de embarazos, ¿no? Está preñado de futuro y de pasado, ¿no? No puedo aislarlo como presente, aunque esté aislado como presente. Eso un poco, ya dejo de compartir, ese era el elemento, eso era un poco lo que pasaba en Nancy con el tiempo. Y esto es lo que me dije, voy a mirar, porque Nancy refiere mucho al estudio que tiene Granell, de hecho fue la tesis de Granell, en concreto, fue sobre el tiempo en Husserl, ¿sí? Y ahí es donde dije, esto me costaba mucho entender qué estaba pasando aquí. Nancy hablará, por ejemplo, de que el mundo es un conjunto de remisiones cerradas cada momento que se exceden en un ex nihilo, que es casi una causa ocasional, un ocasionalismo, lo que está pasando allí, que también, de nuevo, relaciones con Harman, ¿no? Pero, bueno, en cualquier caso, decías, es que es extraño porque parecería que el tiempo se está construyendo de momentos aislados, ¿no? De momentos aislados que ellos mismos ya están implicando necesariamente tiempo, pero que puedo aislarlos, ¿no? Puedo separarlos. Aunque al separarlos, necesariamente tengan en su separación conjuntos más amplios, ¿no? Podríamos, para hacerlo un poco más, porque esto quizás es muy abstracto, para hacerlo un poco más tangible, podríamos recurrir a un ejemplo que pone Harman, y que de hecho fue el primer texto que yo leí de Harman y que dije, aquí está pasando algo muy interesante, ¿no? En Hacia el realismo especulativo, el primer texto, que habla de Heidegger y del tiempo en Heidegger, precisamente nos dice que imaginémonos por un momento que este es el último segundo del mundo, el de ahora, ¡pum!, se acabó el mundo. Por más que se acabe el mundo, por más que todos los proyectos, por ejemplo, yo ahora mismo estoy hablando y en mi estar hablando estoy acabando de pronunciar palabras, ¿no? Porque aún estoy hablando, no he acabado de pronunciar todo lo que quería pronunciar, aún estoy hablando. Si de repente en este aún estar hablando se acabara el mundo en la U, en el aún, ¿no? Se acabara en la U, no por eso, en ese mismo instante en el que estaba pronunciando U, dejaría de estar proyectado hacia esa N que vendrá, ¿no? Entonces, ese proyectarme hacia futuro está dentro del presente, ¿sí? Está dentro del momento aislado presente. Esa N está en la U, ¿sí? Está como, no está obviamente como presente, pero está como lo que va a venir, ¿no? Y lo que va a venir es algo presente. Es un presente que está ausente, por decirlo así, ¿no? No está aún, pero ya está tendiendo a, ¿no? Entonces, esto es un poco lo que estaba pasando en Nancy, decía, y parecía que me estaba dando como elementos puntuales aislados, o me daba elementos puntuales aislados que ellos ya contenían tiempo, como esta U que ya contiene la N que vendrá y la A que ha venido, ¿no? Que ya ha pasado, o había esto, o había un conjunto, digamos, temporal continuo en el que se acababan borrando las particularidades, ¿no? En el que simplemente era un proceso que lo subsumía todo. Había los dos momentos. Y eso, pues dije, pues parece que eso está teniendo mucha relación con Granell, porque Nancy lo estaba citando. Voy a ver qué está pasando en la lectura del tiempo en Granell, ¿no? Y resulta que en la lectura, en Husserl en general, encontramos algo muy parecido a eso cuando habla del tiempo. En Husserl encontramos que, por ejemplo, cuando estoy escuchando una nota, ¿sí? Cuando estoy oyendo una nota, ¿sí? La nota tiene distintas duraciones, le pertenece a la esencia de la nota, ¿sí? A la esencia de la nota le pertenece el durar un tanto o un tanto otro. Ese objeto no es el mismo si es una fusa
que si es una redonda, ¿sí? La figura musical, ¿no? No es lo mismo una corchea que una negra, ¿sí? En el mismo, siempre en el bien entendido que estamos en las mismas pulsaciones por minuto, ¿no? No son lo mismo. El objeto es distinto. ¿Cómo me doy cuenta de que el objeto es distinto? Al objeto, normalmente, en lo que pasaría en ideas de Husserl, nos dice la temporalidad, al fin y al cabo, es el conjunto del objeto. Pasaría un poco como con Harman también. Tengo el objeto y sus manifestaciones, ¿no? Digámoslo, yo estoy viendo la mesa, me muevo alrededor de la mesa va cambiando y eso me da una temporalidad respecto al, ahora ya no estoy viendo la mesa desde delante, sino que la estoy viendo desde el lateral, ¿sí? Esas diferencias de manifestaciones sensibles, ¿sí? De manifestaciones sensibles de la misma mesa son las que me están dando tiempo. Ahora bien, con el caso de la música nos encontramos con que no son diferencias sensibles. Le es esencial a la nota durar X o Y. No son diferencias de manifestación sensible. Si dura distinto es una nota distinta. Le pertenece en esencia durar X o Y. ¿Sí? Entonces, para poder captar la nota y darme cuenta de la nota, debo poder darme cuenta de cuánto está durando. Es decir, de si sigue durando, de si acaba de empezar, de si ya está acabando de durar, de si ya no dura, ya no la oigo. Entonces, los momentos que la están constituyendo, los momentos que en principio serían sensibles, no son solo sensibles, no son solo manifestaciones, sino que le pertenecen esencialmente a la cosa tal como se me está presentando. Entonces, tengo que poder diferenciar este momento en el que acaba de empezar a sonar y este momento en el que ya viene sonando. ¿Sí? Para poder diferenciar eso, tengo que darme cuenta que cada momento, precisamente, ya está implicando el sigue sonando, va a continuar sonando, sigue sonando, va a continuar sonando, sigue sonando, ya no va a continuar sonando. Es decir, cada instante aislado, que podríamos pensar que solo es el ahora en el que suena la nota, en el que ahora la estoy oyendo, no está aislado, está implicando una vinculación con un ya venía sonando, aunque ese ya venía sonando no esté presente ahora. Seguirá sonando, aunque ese seguir sonando no esté presente ahora. ¿Sí? A partir de aquí se puede construir una formalidad, por decirlo así, de la experiencia, ¿no? de la experiencia temporal. El problema está en que para poder explicar esto, tengo que estar suponiendo ya el objeto temporal. Tengo que poder estar suponiendo que hay la nota que sigue durando. ¿Sí? Parecería que estos elementos son los que me permiten escuchar la nota, pero la nota tengo que poderla escuchar para poder dar cuenta de estos elementos. Hay como una circularidad de dependencia entre unos y otros, ¿no? En Husserl habrá dos relaciones intencionales simultáneas, una que está captando el conjunto y la otra que está captando el momento, ¿no? Pero eso, una parecería estar fundando a la otra, pero a la vez la otra está fundando la posibilidad de la una. No hay una circularidad allí. Y eso es exactamente la relación que estaba viendo que el problema con Nancy, con el cuadro que os decía, ¿no? Parecía que solo encontraba momentos aislados que ya implicaban en su aislado se acabará el mundo, pero ya aunque se acabe el mundo, tiene la N, ¿sí? Esa U en la que se acaba el mundo ya tiene la N, aunque nunca suene la N. Son momentos aislados que, sin embargo, están como excediéndose a sí mismos y encadenan, porque ya tiene la N, que aún no está presente, pero ya la tiene, presente como que será, ¿no? Presente como no presente. Estos momentos que se van encadenando, que se van excediendo, son los que permiten construir el proceso, por decirlo así. Pero a su vez al revés, para darme cuenta de estos momentos, estoy dependiendo del proceso.
¿sí? No sé si... En cualquier caso, ese era el movimiento que estaba yo viendo en Nancy, y es el movimiento que encontramos en la lectura de Granel de Husserl, ¿no? Es ese movimiento que encontramos. Y aquí Granel lo que hará será ese recurso a lo que decíamos del mundo, precisamente, ¿no? La relación de mundo y objeto. Es decir, los objetos ya están siempre remitiéndose entre sí, pero los aíslo. En el atenderlos, en el hacerlos, los aíslo de esa remisión entre sí. Y así es como puedo aislar el momento en el que ahora estoy escuchando la nota del proceso, a pesar de que ese momento esté en el proceso. ¿Sí? Hay esos doble movimientos. Un poco ese es el punto. Sí. Quería ya pasar la voz, pero tengo una última pregunta que se conecta específicamente con esto y igual con esto podemos cerrar, ¿no? Para también hacer el puente con Harman, porque entonces me quedo pensando si esto que encuentras en Granel y que después ves también en Nancy, pudiera ser pensado harmanianamente o no, porque pienso, por ejemplo, otra vez en la estructura cuádruple, ¿no? Objeto real con cualidades reales, objeto sensual con cualidades sensuales. Y como un poco ya habíamos esbozado acá en la clase, pero hace mucho y de manera muy rápida, pero que tal vez tú recuerdes bien, pues en esa estructura cuádruple hay estas 4 tensiones, ¿no? Le dice él así, ¿no? Es decir, la tensión que se produce entre objeto real y cualidades reales, que él llama la esencia, ¿no? La esencia del objeto pues se juega obviamente en el objeto real y sus cualidades reales, ¿no? Está por el otro lado el objeto real que manifiesta cualidades sensuales y a esa barra le llama el espacio, ¿no? Yo más o menos traduzco eso cuando vemos eso en clases como esta, como, pues es que cuando vemos un objeto con cualidades sensuales que de pronto no sabíamos que podía tener, ¿no? Como que el martillo se rompa o que una obra de arte tenga de pronto unas cualidades inusitadas, etcétera, nos da la impresión, dice Harman, de una profundidad de un objeto real, aunque no se manifieste ese objeto real. Entonces, esta profundidad es la que creo que está queriendo comunicar con esto del espacio, ¿no? Hay algo que no está presente ante mí, ¿no? Que está de algún modo retirado de mí, ¿no? Hay un retiro que es espacial, por decirlo de esa manera. Luego está otra barra que es la del objeto sensual, es decir, el intencional, el que vemos o percibimos, que tiene cualidades reales, ¿no? Y esas, de hecho, aunque esta parte también creo que es la que más me cuesta trabajo entender todavía, porque a Husserl no le he entrado así de lleno, pero descifra a partir de ley 2 como concepto husserliano, o sea, está pues esencia, espacio, EI2, y en la última tensión es la que se produce entre el objeto sensual y las cualidades sensuales, y a esa le llama tiempo, ¿no? A esa barra le llama tiempo, y a grandes rasgos tiene que ver con esta experiencia de, por ejemplo, de reconocer como la mesa que decías hace ratito, ¿no? Como me voy para allá de aquel lado y la veo de una manera, me voy para acá y la veo de otra, pero tiene que ver con una, digamos, como paso del tiempo en un sentido fenoménico, ¿no? O sensible. O, por ejemplo, que entre una persona que yo vi ayer y vea que se cortó el pelo. Entonces, hay un objeto sensual que yo percibí, que tiene cualidades sensuales, se cortó el pelo, que son distintas de las de ayer, ¿no? Entonces, la experiencia del tiempo tiene que ver con, digamos, con lo sensible, ¿no? Lo cual me causa un poco de, digamos, como de conflicto al pensar el tiempo como lo explicabas con Husserl, Granel, Nancy, ¿no? Porque en esa línea la temporalidad está contenida en el objeto que se retira, ¿no? Está contenida en el objeto real, ¿no? Está de algún modo como virtualidad, yo lo diría así un poco delesianamente, aunque no está actualizada, esa N estaba ya en la U, decías, ¿no? En cambio, o la nota, ¿no? O sea, como un poco en la esencia de la nota está que dure tanto o esto otro, ¿no?
En Harman creo que nos vemos un poco obligados. Uy, creo que se cortó. Se cortó. ¿Soy yo? ¿Hola? Perdona, ¿Qué tal, profesor? Sí, parece ser que tuvieron unos fallos allá en el aula. tuvieron, ese es suyo. Vale, vale, de acuerdo. Perfecto. Pues esperamos. Muestra. Exacto, sí. Hola, Gerard. A ver, ¿nos puedes hablar para ver si te escuchamos? Es que tienes el micrófono. Ahí está ya. Hola, hola, perfecto. Sí, sí, correcto. Hubo una pequeña contingencia, ya me están echando también. Pero bueno, si quieres, recupero la pregunta así, ya para cerrar, estaba terminando, ¿no? Te decía, entonces, en una lectura, o sea, en una lectura que encuentra, o sea, en la lectura que Garrel hace de Husserl y eventualmente Nancy, pareciera que, por lo que entendí, ¿no? El tiempo podría tener una caracterización ontológica real, ¿no? O sea, está contenido en este objeto que se retira, ¿no? De sus remisiones con el ser, y esa, leído germanianamente, tiene que ver con el objeto real, ¿no? Con la esencia de la nota, con la esencia del objeto. Pero te decía ya para terminar que en Harman pareciera entonces que nos empuja a una concepción, para decirlo de manera directa, así como más, sí, así provocadora, ¿no? El tiempo no es real, ¿no? O sea, es sensual, plenamente está en la barra de lo sensual sin ningún tipo de conexión con el objeto real y sus cualidades reales, ¿no? Aunque, ya con esto lo quiero como complicar un poquito la pregunta, sí tiene reflexiones sobre la temporalidad, por ejemplo, cuando habla sobre todo de objetos que pues nacen y mueren, por decirlo de algún modo, ¿no? O sea, emergen y terminan, ¿no? Por ejemplo, pienso en dos casos que curiosamente tienen que ver un poco como con su teoría social, ¿no? Por no decir política, que es en Inmaterialismo o Immaterialism, no sé si has leído ese librito chiquito, pero hace un análisis de esta compañía holandesa en India, ¿no? Y también, o sea, es probablemente la primera corporación capitalista para algunos historiadores, y pues tiene pues una manera en que emerge como corporación, ¿no? Y que eventualmente muere. O en Object Oriented Ontology, que hace un análisis de la Guerra Civil Norteamericana, y también es la pregunta, ¿cuándo comenzó y cuándo terminó? Si es que ha terminado la Guerra Civil Norteamericana, ¿no? O sea, son preguntas que le interesan un poco para hablar de esos objetos, ¿no? Objeto llamado Guerra Civil Norteamericana, objeto llamado la DOC, se llama esta corporación holandesa en India, pero digamos que su modelo cuádruple nos hace pensar que esas preguntas no tienen que ver con el objeto real, o no sé si es como una pregunta que tengo con lo que comentas, ¿no? No sé si para ti te parece entonces que ya están diciendo dos cosas distintas o encuentras alguna conciliación, digamos, ¿no? Sí, aquí ese es el punto, uno de los puntos más atacados, ¿no? A Harman, precisamente.
la cuestión del tiempo, ¿no? Y a mí me parece, quizá yo me equivoco, pero a mí me parece que esta lectura que está haciendo Harman del tiempo es muy dependiente precisamente de la fenomenología. Es muy dependiente en concreto de cómo se está planteando el tiempo en ideas, más que lo que yo estaba comentando es lo que sucedería en las lecciones sobre la conciencia interna del tiempo. ¿Sí? Pero en ideas que, digamos, Husserl insiste, en ideas estamos al nivel de la percepción, ¿sí? Y en el mismo ideas nos dice, hay un nivel por debajo de relaciones intencionales, ahí aún le llama relaciones intencionales, después se llamarán protointencionales, etcétera, eso cambiará, pero ahí aún le llama relaciones intencionales, hay un nivel por debajo que es el nivel de la temporalidad, que ahí está pasando otra cosa. Pero en el nivel de la percepción, en el nivel del capto el objeto como objeto y sé que es ese objeto, digámosle así, aún no lo estoy construyendo en su duración, sino que capto el objeto. En ese nivel, precisamente lo que sucede es exactamente lo que describe Harman. Yo tengo un objeto intencional, un objeto sensible, yo estoy, digamos, la primera vez que yo me pongo ante una mesa, yo no necesito hacer distintas captaciones de la mesa para saber que estoy ante una mesa. En la primera captación ya sé que hay una mesa. Y ya sé que habrá un detrás de la mesa, que hay un debajo de la mesa, aunque nunca mire debajo de ella, yo ya sitúo un debajo de la mesa, ¿sí? Ya tengo el objeto completo, digámoslo así. Ya capto el objeto completo, con todas sus posibles manifestaciones, aunque esas no se me hayan presentado. Sin embargo, yo me voy moviendo alrededor del objeto y se me van presentando de nuevo distintas manifestaciones que confirman o no ese objeto que estaba captando desde un primer momento. Pueden no confirmarlo, puede suceder que, por ejemplo, yo esté, pongamos, en un centro comercial y vea a lo lejos a alguien vestido como un amigo mío, exactamente de su misma talla, y crea que es mi amigo, lo salude y vea que no se gira. Y diga, ostras, en un primer momento yo capté a mi amigo, no se gira y digo, aquí está pasando algo, ¿no? Hay alguna manifestación que no es la que cabría esperar. Me acerco y veo que es un maniquí. Bueno, modifico el objeto intencional, pero, digamos, el objeto como unidad al que estaba remitida la vivencia sigue siendo el mismo. Primero me remitía ese objeto como amigo, luego como maniquí, cuando me doy cuenta que es un maniquí. Pero estaba remitiendo siempre al mismo objeto. Ahí tendríamos la posición del objeto como objeto real independiente de cómo se me está manifestando, que me permite dar cuenta del espacio precisamente, ¿no? Independientemente de que yo lo capte como amigo o como maniquí, de que a mí sensiblemente se me manifieste como uno u otro, ocupa un espacio. Y ese sería el objeto, la relación de objeto real y manifestación sensible que da el espacio. Pero, en cualquier caso, esas distintas manifestaciones que se han ido dando y que me han ido confirmando o no que era el objeto que ya desde un primer momento atendía, me han dado una temporalidad, un desarrollo temporal alrededor del objeto. Esa sería la relación entre el objeto sensible, yo estoy captando la mesa, es esa misma cosa, voy girando alrededor de ella y va cambiando de perfil. Ahí tendría la temporalidad en el nivel de la percepción, en el nivel de ideas 1, y que es el nivel en el que a mí me parece que está haciendo Harman sus desarrollos, ¿no? Sus análisis. Y por eso me parece que él está leyendo objeto sensible, cualidad sensible como la relación de tiempo. Porque es el objeto que estoy intencionando y sus distintas apariciones las que me dan el tiempo. ¿Sí? Eso sería lo que pasaría del lado de la percepción. Sin embargo, Husserl dice, claro, yo en la percepción, digamos, la mesa se me está dando en un cierto orden. ¿Sí? Ahora estoy viendo la vez desde aquí, ahora la veo un poquito más desde la izquierda, ahora un poquito más desde la izquierda, conforme voy girando, va cambiando, pero va cambiando con cierta continuidad. Por eso parecería que la temporalidad de sus manifestaciones están en la cosa misma que estoy vivenciando. ¿Sí? La cosa misma tiene como un orden de desarrollo.
¿sí? Sin embargo, si me pongo a imaginarla, puedo imaginarla ahora desde delante, ahora desde detrás, ahora por debajo, puedo incluso imaginármela desde una perspectiva que nunca podré presentar. Puedo imaginármela, por ejemplo, desde el taco de la pata que toca exactamente en el suelo. Desde allí, ¿qué visión tendría la mesa? ¿No? Nunca se me presentará eso, porque para que se me presentara eso tendría que tener el taco encima del ojo y ya no vería. De hecho, quizás probablemente tendría problemas para no desangrarme, ¿no? Si tengo la mesa en el ojo, pero bueno. Es una perspectiva que puedo imaginar, ¿no? De hecho, hay cuadros de Dalí que nos dan esa perspectiva, ¿no? Hay cuadros que están hechos desde esa perspectiva. Alguien se lo imaginó y lo dibujó y te dijo, mira, aquí tienes la perspectiva. Puedo imaginarlo. Entonces, aquí me doy cuenta que esa concatenación temporal que estaba teniendo entre el objeto sensible y sus manifestaciones sensibles no tienen por qué ser necesarias, o no tienen por qué, diré distinto, no tienen por qué pertenecerle al objeto. Y aquí es donde empieza a hacer el giro y decir, bueno, ¿qué está pasando a nivel de, pues al fin y al cabo, aunque el objeto no se desarrolle con ordenamiento, sí es verdad que lo imaginé primero por delante y después por detrás. ¿Sí? Lo imaginé primero desde arriba y después desde el taco de su mesa, ¿no? Lo imaginé desde distintos. Hay como una ordenación de la experiencia igualmente. ¿Sí? Esa estructura de ordenación de la experiencia lo llevará a buscar digamos, hacia una formalidad con la que yo mismo estoy construyendo la experiencia, que es esa formalidad de un vengo de y voy a, ¿no? Y siempre estaré yendo a. Y en ese siempre estar yendo a, cuando estoy en A, contengo retenido el momento anterior en el que estaba yendo a y se confirma, ¿no? El momento anterior se confirma porque está contenido ahora también ese antes estaba yendo a la N, ¿no? En el aún, ¿no? Estoy en la U, estoy yendo a la N. Cuando estoy en la N, antes estaba yendo a la U, a la N, y ahora, en mi estar en la N que viene de la U, me doy cuenta que esa U estaba yendo a la N. Y se confirma, se va confirmando el encadenamiento temporal. Y eso es un encadenamiento, dice que está sucediendo del lado de la conciencia. Sin embargo, y en ese sentido sería ese objeto real, ¿no? Parecería que está pasando a nivel del perceptor, del objeto que está recibiendo la sensación. Sin embargo, es necesario también que haya modificación de lo sensible. Es necesario que, es decir, la N ya es la N que viene sonando la U. La U se ha modificado. Antes la U sonaba, ahora la U viene de sonar, pero ya no está sonando. Incluso en la nota, que suena exactamente la misma nota, este momento es el momento en el que ya venía sonando y este es el momento en el que empieza a sonar. Son distintos y se van modificando. Y cuando sigue sonando, el momento que venía de sonar ya no es presente, y no solo ya no es presente, sino que es que se ha modificado en su contenido. Ya no es simplemente oigo la nota, sino oía la nota, ¿no? Se modificó. El contenido mismo se modificó. Entonces, el contenido sensual, a lo que iba, hay una formalidad de la relación del objeto real con el objeto real, pero esa formalidad necesariamente tiene que poder relacionarse, tiene que tener contenidos. Por sí misma no da tiempo. Para que dé tiempo tiene que haber contenidos que también se van modificando. Y esos contenidos serían esa relación objeto sensible, contenido sensible que está hablando Harman. Entonces, a lo que iríamos es que para poder pensar un poco esta lógica temporal que encontramos en Husserl, desde Harman tendríamos que complejizar un poco. No sería una relación simple, no sería solo una relación de cualidades sensibles con objeto sensible. Sería una relación de objeto real consigo mismo a la par que está teniendo relación con cualidades sensibles y objetos sensibles. Sí, tendría que tener las dos relaciones, ¿no? Tendría que implicar las dos relaciones.
ese sería como creo que se podría entender en Harman. Y claro, esa relación del objeto con otros objetos podría llegar a explicar, aunque ahí ya habría que ver cómo está sucediendo, en esta relación de él consigo mismo, que implica relación con otros, podría explicar su propia modificación, cómo desde sí mismo se modifica al vincularse con otro, ¿no? Eso podría llegar a explicar cómo el objeto puede modificarse realmente, ¿no? No solo en su aparición sensible, sino modificarse e incluso aparecer o desaparecer, ¿no? Como el caso del accidente de avión, ¿no? Tenemos los dos aviones, son dos objetos reales, en el momento en el que impactan, hay un objeto real accidente de avión que dura el momento del impacto. Luego, el cuerpo, los muertos de un avión siguen siendo los de un avión y los del otro, no se mezclan. Luego se separan. Pero en el momento del impacto forman un objeto, ¿no? Precisamente ese instante se podría entender como la relación que está manteniendo este avión con la manifestación sensible y el objeto sensible de este avión con él mismo, al chocar, producen una modificación en el objeto real que generan el objeto más global accidente. Ese objeto más global accidente, al relacionarse con la siguiente manifestación sensible, que son las piezas de los diferentes aviones volando por el cielo, ¿no? Se modifica de nuevo a sí mismo al relacionarse con eso, ¿no? Podríamos llegar a pensarlo así, ¿no? Pero claro, tendríamos que pensar relaciones entre las relaciones. Y eso ya lo haría ¿no? Haría bastante más complejo la estructura y entraríamos quizá en el problema que siempre tiene el argumento harmaniano, que es de caer en casi un argumento de tercer hombre, ¿no? De repente hay relaciones para relacionar las relaciones y luego habrá relaciones para relacionar las relaciones que relacionan las relaciones, etcétera, etcétera, ¿no? Parece que acabamos cayendo en esa remisión, ¿no? Pero ese sería un intento de poder explicar esa temporalidad. Sí, ya como último comentario, ya no es pregunta, pero también escuchar qué más tienen que decir. Creo que eso se resuelve, digamos que eso que dices que esas relaciones sensuales que son capaces de modificar la dimensión real, en el libro este que citaba de inmaterialismo, lo llama la simbiosis, ¿no? Entonces, y ese es en ese libro lo explica así como momentos en donde adentro de un objeto o en su dimensión real ocurren fases, ¿no? Entonces también está esa reflexión temporal en su dimensión real y ya no nada más sensible, pero no, digamos que no la formula, no la enmarca en términos explícitamente temporales, pero por supuesto que son implícitamente temporales, pues decir que hay fases en un objeto, ¿no? Y esas fases pues tienen que ver, por ejemplo, con la entrada de un nuevo CEO a una empresa que cambia la empresa, ¿no? Es el caso del DOC, del que habla en ese libro, ¿no? O sea, entra un tal General Cohen que pues hace que esa empresa holandesa en India pues se transforme radicalmente, deje de ser lo que era y pasa a ser otra cosa. Entonces hay una dimensión temporal que se produce con eso, ¿no? Pero bueno, no sé, tampoco quería alargar, y aparte ya estamos como en el límite del tiempo. Quería más bien escuchar si había preguntas, comentarios. No sé, que se puso muy densa la discusión hoy, con un montón de referencias, o sea, Bataille, Nancy, Harman, y por ahí salió Garrel, salió Hegel, Heidegger y un montón de cosas, ¿no? Entonces, pero en alguna que se quieran detener, también ahí están Alondra y Javier, que pueden intervenir, ya sea en el chat o por micrófono, con una o dos preguntas que alcancemos. ¿Qué piensan? Luego les da como pánico escénico, ya no preguntan. Pero a ver, acá, Pantoja, va a ser un paneo, mira. Aquí está. ¿No? Abrumados y abrumadas con tanto. No, pero yo creo que además van a ser cosas que las que estuvimos platicando hoy, que nos van a clarificar mucho lo que sigue para este curso. Vamos a
Y a lo mejor ya como última pregunta yo te la puedo plantear así, porque esa es la discusión que sigue para pasado mañana en este grupo. ¿Cuál es tu aproximación hacia su teoría estética? Vamos a hablar en este grupo de lectura, vamos a hablar del primer capítulo, al menos, de Arte y Objetos, ¿no? Que es uno de sus últimos libros. Entonces, no sé si, y sé que es un libro que has revisado, entonces, no sé qué es lo que valoras o te llama la atención particularmente como de sus reflexiones sobre el arte, la metáfora, la cuestión estética, esta como estética como filosofía primera o estética como raíz de toda filosofía, como también le dice. O sea, y esa, pues, como revaloración del arte, por ejemplo, frente a la ciencia, ¿no? Que es un poco la crítica así como de paso que le hace a Husserl, ¿no? Que la filosofía no tiene que no tiene que aspirar a ser una ciencia rigurosa, sino que tiene que aspirar a ser un arte vigoroso, ¿no? Ahí dice en la tercera mesa, que ya revisamos acá. Entonces, hablando digo, conectando ahí a Husserl, pero no sé, en general más bien, en tu aproximación a Harman, pues hay obviamente intereses ontológicos, filosóficos en generales que conectas con Nancy, entre otras cosas, pero la cuestión del arte, que medio la mencionaste, pero más de paso, qué es lo que valoras en particular o te llama la atención en particular? Sí, la cuestión del arte precisamente es muy curiosa cómo la construye, ¿no? A partir de bueno, primero eso, ¿no? Es fundamental porque es la que le permite separar esos distintos modos de presentarse, ¿no? Porque normalmente, cotidianamente, no diferenciamos la mesa de la presentación de la mesa, ¿no? Aunque nos podamos dar cuenta de que ahora la veo por delante y ahora por al lado, siempre estoy relacionado con la mesa. Y supongo que sus manifestaciones sensibles son la mesa misma, ¿no? Estoy siempre articulándolas, no las separo. No me doy cuenta que tienen cierto grado de independencia, por decirlo así, ¿no? Tienen cierto grado de independencia porque, primero, la mesa tiene una infinidad de presentaciones, nunca podré captarla al completo con todas sus presentaciones, pero también al revés. Las presentaciones, como en el caso del maniquí, la presentación puede referir a infinidad de objetos, no tiene por qué estar vinculada necesariamente a esa mesa. A mí ese maniquí se me estaba presentando como mi amigo, pero esa misma presentación resulta que era la del maniquí, no la de mi amigo. ¿Sí? Lo sensible también está separado del objeto sensible también, ¿no? La cualidad sensible está separada del objeto sensible. Pero eso habitualmente no lo vemos. Nos movemos en el mundo yo no voy pensando si este vaso realmente es este vaso. Yo bebo agua y ya está, ¿no? En cambio, lo que hace el arte, sobre todo lo que Harman llama el allure, y que sobre todo explica normalmente con la imagen de la metáfora, ¿no? Aunque es extendible a muchos otros casos, es separar, en cierto modo, estas cualidades visibles del objeto sensible, ¿no? Por ejemplo, cuando el ejemplo clásico que él pone sería el del ciprés y la llama, ¿no? Cuando digo el ciprés como una llama que se muere, ¿no? Que se está extinguiendo, como si imaginamos la llama de una vela, ¿no? El ciprés con la forma de la llama que se está extinguiendo. Lo que estoy haciendo es separar las cualidades de la llama y ponerlas, lo que sería el cómo se me aparece la llama, lo separo y lo pongo sobre el objeto que se me está presentando ciprés. ¿Sí? Pero eso lo hago a través de una cualidad sensible, que es su forma, que es una cualidad sensible que en realidad no le es esencial, porque el ciprés, si no lo han cuidado, no tendrá esa forma, ¿no? Puede tener otra forma y seguir siendo un ciprés, ¿sí? No tiene por qué tener la forma de la vela, como lo tiene en la entrada del cementerio, ¿no? Sin embargo, en la entrada del cementerio, comúnmente, como están cuidados, tienen esa forma, ¿no? Entonces,
agarro esa cualidad que es accidental, no solo es sensible, sino que además es que no le es esencial. No es necesario que se me presente así para que sea un ciprés. Agarro esa cualidad que está en la llama y que está en el ciprés y las junto. Pero al juntarlas, lo que hago, si nos fijamos cuando pienso la metáfora del ciprés, dejo de atender a la forma. De repente el ciprés se me manifiesta como una cierta profundidad de ardor, de quemar, ¿no? Esa es la gracia que tiene la metáfora. Si la metáfora funciona, claro, ¿no? Otro ejemplo que no es de Harman, pero que podríamos poner es en Neruda, ¿no? Para que tú me oigas, mis palabras se adelgazan a veces como las huellas de las gaviotas en las playas, ¿no? O las huellas de las gaviotas en las playas son delgadas. Mis palabras se adelgazan, empiezo a hablar más fino. Y de repente, en ese delgado que une mi hablar más suavemente y las huellas de las gaviotas, de repente aparece el atardecer, el ruido del mar, el sonido de las gaviotas, la suavidad de la arena. Aparecen toda una serie de cosas que no están en esas dichas allí y que no están solo en la cualidad sensible delgadas. De repente la cualidad sensible delgadas gana una profundidad inmensa al mezclar dos manifestaciones de la misma cualidad que en principio no parecerían parejas. ¿Sí? De repente delgado ya no es solo hablar suavecito como para enternecerte, sino que es imitar el ruido del mar en el atardecer con las gaviotas, ¿no? Con el ruido de las gaviotas y la suavidad de la arena, ¿no? Gana esa profundidad. Con eso, nos dice Harman, la cualidad sensible que normalmente vinculamos directamente con el objeto, ¿no? El hablar delgado es que estoy hablando más suavecitamente, ¿no? Pero sin hacerle mucha atención. Con eso la cualidad sensible se independiza del objeto, ya no está remitiendo ya no es decir, sigue estando en la voz, sigue siendo mi voz la que suena a amar, tal cual, ¿no? Pero gana toda una profundidad que no estaba directamente en su relación con la voz. Cuando yo hablo suave, no estoy escuchando el ruido de las gaviotas en el mar con el atardecer y las olas sobre la arena. No escucho eso, escucho a alguien hablando suave. Sin embargo, cuando pongo esa imagen, de repente el hablar suave se me presenta con toda esa profundidad que no estaba en el hablar. ¿Sí? Así es como la cualidad se independiza de su estar atado al objeto y muestra toda una serie de profundidades gigantes, ¿no? Eso es lo que permite, diría Harman, darnos cuenta de que las cualidades son independientes del objeto en el que se articulan. ¿Sí? Aquí, eso sería lo que permite el arte en general, ¿no? El arte en general nos permite separar las cualidades del objeto, ¿no? Con un retrato, con un cuadro puntillista pasa lo mismo, ¿no? Veo las manchas de color y me embriaga ese juego de colores, ¿sí? Y después puedo estarme dando cuenta de que es el árbol con la señora con el sombrerito blanco, etcétera, etcétera, ¿no? Pero son esas manchitas, ¿no? Cómo va construyendo los colores, lo que en un primer momento me fascina, ¿no? Salen las cualidades entonces a primer plano. Sin embargo, y aquí es donde a mí me genera un cierto un cierto ruido, porque él nos dice, claro, el ciprés no acaba de desaparecer, ¿no? El hablar fino, para volver a la imagen de Neruda, que a mí me gusta más que la del ciprés, él usa la del ciprés porque lo saca de un artículo de Ortega, ¿no? De Ortega y Gasset sobre la poesía de López Picó y de Moreno Villa, ¿no? Pero para volver a la imagen de la palabra, el caso es que la palabra, en cierto modo, ya no está atada a la sensibilidad, aunque sigue siendo la palabra la que parece que está sonando a mar. Sin embargo, hemos dicho que la palabra nunca se presenta como sonando a mar y sonando a tal. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Se pregunta Harman, y dice, aquí lo que está pasando es que yo, como el agente que recibe la metáfora, estoy intentando
teatralizar la palabra en su sonar amar. Si yo estoy ocupando el lugar de la palabra, queriendo hacer que suene amar, ¿no? Cuando me veo con ese choque. Estoy, digamos, no solo estoy simulando el sonido amar con el aurora y tal, sino que estoy simulando la palabra sonando amar con el aurora y tal. Yo estoy haciendo como un acto de eso, de teatro, como el que representa un papel, ¿no? Voy a representar esa, por eso la imagen me fascina, ¿no? Me veo atrapado en la imagen, como yo mismo formando parte de ella, cuando la metáfora está bien hecha, claro, ¿no? Eso sería un poco lo que él está planteando. Y por eso el arte es fundamental, porque nos permite separar, ¿no? Darnos cuenta de yo soy un objeto real que está queriendo actuar allí como objeto sensible que suena a amar, ¿no? Como palabra que suena a amar. Yo estoy queriendo hacer eso. Y ahí tengo una separación del objeto sensible, que sigue siendo la palabra, sigue siendo el ciprés de toda la vida, pero sus cualidades han ganado una profundidad que no encajan solo, que lo exceden, no encajan simplemente en la imagen de ciprés de toda la vida, y un objeto real que soy yo, queriendo teatralizar o fingir o hacer que ese ciprés, que es el de toda la vida cotidiano, tenga esas cualidades de llama, ¿no? O esa palabra tenga esas cualidades de mar. ¿Sí? Nos permite ver cómo están interactuando los objetos y las cualidades y cómo se exceden entre ellas. El arte nos manifiesta el exceso de todas las relaciones entre sí. Eso es lo que nos permite ver el arte. Y al ver ese exceso nos permite precisamente lo que decía, ¿no? Y precisamente en Nancy se mezclaba todo, en Harman todo se separa. ¿Por qué? Yo me atrevería a decir, todo se separa porque gracias al prestar atención al arte, que no es que Nancy no le preste, pero le presta de un modo distinto, pero gracias al prestar atención al arte de esta manera, puede darse cuenta de cómo se van separando las distintas manifestaciones, ¿no? Puede dar cuenta de cómo se van separando, cómo las cualidades sensibles pueden exceder al objeto al que le están atribuidos, sin que dejen de estarle atribuidas a ese objeto, ¿sí? Cómo ese objeto puede estar relacionado con un objeto real que está intentando hacer que esas cualidades que lo excedan encajen en él, ¿no? Lo manifiesten, etc. Eso es lo que nos permite hacer lo que nos permite el arte. Y eso es por eso es lo fundamental, porque es lo que permite como separar bien, a la vez que mostrar las relaciones entre los distintos polos del objeto, ¿no? Sin embargo, a mí he de decir que esta teoría de la teatralización se me hace complicada. Él insiste en que no, pero a mí me parece que esto reintroduce inevitablemente un polo digamos, del sujeto. Vuelve a reintroducir un sujeto que articula todas esas posibles relaciones. A mí me parece que acaba sucediendo eso. Pero bueno, eso es lo que nos permite el arte, ¿no? Sí, me apena ahorita ver que ya se nos está acabando el tiempo porque esta parte es particularmente de mi interés, ¿no? Pero yo creo que tendremos oportunidad de debatir sobre esto acá en el coloquio cuando nos visites acá a Tijuana, ¿no? Y escuchemos tal vez tu ponencia o simplemente como en charlas que se ven ahí en el camino, pero sí es un tema interesante ese asunto de la teatralidad, lo vamos a platicar por acá pasado mañana, pero porque sí, tal vez corra el riesgo, es que no sé, a ver, lo pondría yo en estos términos, no sé si coincidas, que el tema de la teatralidad no necesariamente es una, digamos, como teoría ontológica general, sino estética, pero solo en el sentido de ser teoría del arte, ¿no? Es decir, tiene que ver con cómo el arte funciona y no necesariamente cómo, digamos, las cosas funcionen o los objetos funcionen en todos los casos, ¿no? O sea, cuando se produce, es decir, en la realidad hay un exceso de las cualidades con el objeto y de lo real con lo sensual. Pero en el arte, de alguna manera, eso es algo que experimentamos subjetivamente, ¿no? O sea, en la realidad esos excesos ocurren
pero sí creo que se ve, pues por lo menos decide remitir a un espectador o a un sujeto, una subjetividad, porque me parece que diría, pues es un ingrediente esencial del arte, no de la realidad en general, simplemente no está reintroduciendo la subjetividad en toda su ontología, sino simplemente en un fenómeno concreto, que es la experiencia estética, ¿no? Creo que sería como la resolución de ese problema. Entonces eso es lo que le permite pensar que es solo desde una perspectiva teatral, subjetiva, rara que tiene en su propuesta artística o de filosofía del arte. Es decir, que nosotros como espectadores teatralicemos o actuemos las cualidades raras que se le pusieron a ese objeto, ¿no? Y queramos como sostener la cualidad de llama del ciprés, ¿no? En nuestra comprensión de la metáfora, o queramos sostener la cualidad de huellas de las gaviotas y el mar y el ruido en el habla suave, ¿no? Eso no ocurre en la realidad en todas las experiencias, pero creo que sería como lo que argumentaría que ocurre particularmente en el arte. Pero sí, a lo mejor es algo debatible esa posición, ¿no? No sé si quieras cerrar con un breve comentario final, pero yo sé que estamos contra el tiempo. Sí, exactamente, ese sería lo que yo creo que él respondería y estaría de acuerdo. Sin embargo, hay un problema, y es que si estamos diciendo que la estética es filosofía primera por todo esto, entonces estamos confundiendo, me parece a mí, el orden del ser con el orden del conocer. Una cosa es que el arte sea lo que nosotros nos manifiesta, esas estructuras, y la otra es que precisamente porque el arte nos manifiesta estas estructuras sea lo fundamental de la ontología. Si aceptamos que el arte es lo fundamental de la ontología, entonces el papel de teatralización tiene que exceder nuestro poder conocerlo, ¿no? Tiene que haber teatralización también entre la piedra y el lagarto que se apoya sobre su calor, ¿no? Y eso ya me suena extraño, ¿no? Ese es sí. Sí, es cierto, podemos tal vez debatirlo por acá, a lo mejor, no sé si de eso vas a hablar en tu ponencia, ¿es tu plan o no sabes todavía? Sí, de hecho sí creo que voy a hablar de eso. Estaba pensando otras, pero sí creo que voy a hablar de eso porque creo que es más interesante que lo otro que pudiera aportar. Sí, entonces, sí. como el lenguaje del cine, to be continued, vamos a platicar de eso después en un mes y medio más o menos, ¿no? Pues muchas gracias, Gerard. Te dejo, ya excedimos el tiempo y te agradecemos pues tu disposición, ¿no? Y nos vemos por acá en Tijuana para seguir hablando de estas cosas en un mes y medio. ¿Sale? Perfecto, muchas gracias por la paciencia. Espero que a pesar de... Es decir, cuando no voy sobre guión muchas veces tiendo a irme. Espero que a pesar de irme haya logrado tener mínima claridad, pero muchas gracias por la paciencia y encantado, nos vemos pronto. Sí, y yo creo que sí va a ser material que nos va a ayudar a continuar algunas discusiones que tenemos pendientes por acá, ¿no? Entonces, pues te dejamos. Gracias, Gerard, y nos vemos. Un abrazo. Un abrazo fuerte. Gracias. Bye, bye. Gracias. Nos vemos.